Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que nos ven en este horario tan especial. No sé qué horas escogiste tú para ver la reflexión, pero esta reflexión sale en mi noticiero de 5:30 a 7, más o menos a las 6:30 aproximadamente está saliendo esta reflexión. Está saliendo de 7 a 8:30 en Fibranet Plus, más o menos faltando media hora para terminar. Es la reflexión. Igual vuelve y se repite, apenas terminar el noticiero, vuelve y se repite. En la mañana y al mediodía también vuelve y se repite. Pero también ustedes pueden encontrar esta reflexión en CNC Regional YouTube, en CNC Regional Facebook y en CNC Regional WhatsApp. No es sino que me escriban en mi grupo y yo les hago llegar la reflexión también. Ojalá ustedes la compartan con sus seres queridos, con la gente. Yo no tengo ninguna pretensión, así lo hice saber yo, más la de predicar la palabra de Dios y buscar y esperar a que la gente se convierta y regrese al redil de Cristo. Lo que yo les hablo a ustedes, dice la palabra de Dios, lo que ustedes digan en la oscuridad, díganlo también en el día. Lo que digan debajo de la mesa, háganlo en la luz pública. Algo así dice. Por lo tanto, lo que yo les digo a ustedes no es palabra mía, eso es palabra de Dios. Luego, si es palabra de Dios y Jesucristo dice que Él es el camino, que Él es la verdad y Él es la vida, pues lo que yo hablo es la verdad, es la palabra de Él. Porque nadie puede juzgarme a mí, porque que se cree, César Arias, que se cree al predicar la palabra de Dios, pues me cree un pecador. Es lo que yo me creo, un pecador que le da gracias a Dios cada vez que va al Santísimo por permitirme predicar la palabra de Dios y dejar que yo hable en el nombre de Él. Eso es una bendición para mi vida. No creo ni quiero decirme que soy un profeta, porque yo no soy profeta de nadie. Ni Dios está buscando profetas, no, yo soy un laico de la Iglesia Católica con la ambición y el deseo de servirle a Dios y predicar su palabra. Por predicar su palabra no significa, esto sea para los protestantes, que yo tengo ganado el cielo, porque eso es una mentira. Por predicar la palabra de Dios yo tengo ganado el cielo y entonces Dios, porque como yo le trabajé a Él, me gané el cielo. Oigan a estos, eso es una mentira, porque entonces no existiría Mateo 7, 21, 23, cuando se le arriman al Señor y le dicen: Señor, nosotros predicábamos tu palabra en tu nombre. Señor, nosotros hacíamos milagros en tu nombre. Señor, nosotros curábamos enfermos en tu nombre. Y el Señor, que me les responde: no los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad. Así es que por predicar la palabra de Dios, ¿que usted cree que tiene ganado el cielo? No, mijo. Eso está escrito también en la Biblia. Pasa al banquete, siervo inútil. Has hecho lo que tenías que hacer. Esto es una obligación de todos, no de César Arias solamente, de todos los que en estos momentos me pueden estar escuchando. Es una obligación que nos manda Dios a predicar su palabra. La salvación no se basa en predicar la palabra y creerse que porque yo la predico soy salvo. Entonces todos los pastores del mundo estarían salvos y Dios los va a mandar a otra parte. No los conozco, hacedores de la maldad, a todos los pastores del mundo entero que se alejaron, incluso a los mismos sacerdotes de la Iglesia Católica. También para ellos va esta lección, no por predicar la palabra de Dios y subirse al púlpito y revestirse de Cristo allí y consagrar la hostia y el vino y toda la cosa, son salvos. No, señor, ni siquiera, antes peor, para ellos la cosa es peor. Un sacerdote que, habiéndose revestido de Cristo y recibir los dones y sacrificios y ponerlos en la mesa, en el altar y toda la cosa, ellos serán juzgados peores, porque ya sabemos que hay sacerdotes pedófilos, y esos sacerdotes pedófilos llegan y cogen y consagran el vino y el pan en el nombre de Cristo y queda consagrado, pero ellos luego se bajan del altar, se quitan la investidura y van y violan a un niño y creen que Dios los va a perdonar. Oigan a estos, será más severo Dios con los sacerdotes que con el mismo pueblo. Por eso está escrito en 3 frases que yo digo:
No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Al que mucho se le da, mucho se le juzgará. Eso es así. Así es que los sacerdotes tampoco pueden decir, yo fui sacerdote, soy salvo. Ay, Dios mío bendito. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Isaías 49, 8, 15. Te he constituido alianza del pueblo para restaurar el país. Esto dice el Señor: en tiempo de gracia te he respondido, en día propicio te he auxiliado. Te he defendido y constituido alianza del pueblo para restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para decir a los cautivos salid, a los que están en tinieblas venid a la luz. Aún por los caminos pastarán, tendrán praderas en todas las dunas, no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el bochorno ni el sol, porque los conduce el compasivo y los guía a manantiales de agua. Convertiré mis montes en caminos y mis senderos se nivelarán. Miradlos venir de lejos, miradlos del norte y del poniente y los otros de la tierra de Sión. Exulta cielo, alégrate tierra, romped a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de los desamparados. Sión decía: me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta? ¿No tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Me voy a quedar con un pedacito que está referido todo el Evangelio, pero voy a hacerlo entonces primero esta parte. Recordemos que el domingo pasado leíamos unas lecturas en donde la primera lectura, que era de Crónicas, hablaba de que Dios castigó a ese pueblo elegido porque no le obedeció, porque sus caminos eran de maldad. Y entonces Dios los castiga y manda a Nabucodonosor a que mate y esclavice a ese pueblo. Y son conducidos a Babilonia. El pueblo elegido de Dios, de Israel, de Jerusalén, fueron esclavizados y llevados a Babilonia, y allí fueron esclavizados durante 70 años. ¿Qué es lo que Dios dijo? Durante 70 años este pueblo mío será castigado. Y luego viene la respuesta a ese interrogante de ese día, que es esta lectura. Esta lectura dice exactamente eso. Dice: esto dice el Señor, en tiempo de gracia te he respondido, en día propicio te he auxiliado. 70 años después, Daniel y otros profetas piden a Ciro, el persa, que los libere, que los dejen ir a su pueblo a restaurar el altar y a restaurar la ciudad. Y esto sucede porque es con la complacencia de Dios, que Dios después de 70 años dice: restauraré ese pueblo. Y por eso dice acá: en tiempo de gracia te he respondido, en día propicio te he auxiliado. Te he defendido y constituido alianza del pueblo. Y entonces viene esta parte del final aquí, porque voy a decir esto: ¿puede una madre olvidar al niño que amamanta? ¿No tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Dando a entender de que aunque Dios ha castigado a ese pueblo durante 70 años, fue simplemente una lección la que le dio a ese pueblo, pero que Él sigue siendo compasivo y misericordioso para los que le obedezcan y le teman. Y por eso viene esta partecita de acá arriba, por eso es que viene esta partecita acá arriba, te he defendido y constituido alianza del pueblo, para restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para decir a los cautivos salid, a los que están en tinieblas venid a la luz. Ahí está refiriéndose a que ese pueblo cautivo lo va a regresar nuevamente a Jerusalén, le va a repartir heredades, porque Dios es un Dios justo. Aún por los caminos, mientras van llegando a Jerusalén,
mientras van desde Babilonia hasta Jerusalén, dice: por los caminos pastarán, tendrán praderas en todas las dunas, no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el bochorno ni el sol, porque los conduce el compasivo y los guía a manantiales de agua. Convertiré mis montes en caminos y mis senderos se nivelarán. Miradlos venir de lejos. Es Jesús, es Dios guiando a su pueblo nuevamente a Jerusalén. El compasivo tendrá compasión de ellos incluso en el camino. El sol no les hará daño. Habrá pastura para las ovejas y no aguantarán sed ni aguantarán hambre, porque el compasivo y misericordioso, que es Dios, estará con ellos siempre. Miradlos venir de lejos, miradlos del norte y del poniente, y los otros de la tierra de Sión. Exulta cielo, alégrate tierra, romped a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de los desamparados. Ese es Dios, un Dios misericordioso y compasivo. No rechaza a un pecador arrepentido. Y estamos en ese tiempo, en el tiempo de Cuaresma, en el tiempo de pedir perdón. Es que la Iglesia Católica es espectacular. Es misericordiosa porque quien la guía es Jesucristo. Y por eso en este tiempo de Cuaresma es cuando Dios nos manda todos estos textos para decir: venga, aunque usted esté pecando en estos momentos y usted decida arrepentirse, vengan a mí, que yo, un corazón arrepentido y humillado, no lo desprecio. Si usted ha cometido maldades en el mundo, ha violado, ha pegado, ha hecho de todo, pero hoy sientes una carga pesada del mal que has hecho, dice Dios: vengan a mí, yo soy compasivo y misericordioso con los que se arrepienten. Por eso está escrito de esa manera, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de los desamparados. Sión decía: a mí me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. Y entonces Dios dice: no, Señor, ¿cuántos pecadores hoy? Ay, bendito sea Dios. Voy a decir, por ejemplo, de las madres que o mujeres que tristemente han abortado. Y hoy es una carga pesada, dura, difícil, la que tienen que soportar. Esa madre o esa mujer que ha abortado a su niño es una carga muy pesada. En la estupidez del tiempo en que decidió abortar, no se daba cuenta de lo canalla que había sido al querer o matar a su niño, porque su mente estaba atrofiada por temas psicológicos, por temas económicos, por lo que haya sido. Pero eso es una carga muy dura. Y aquí Dios dice que Él perdona. Vengan a mí, cansados y humillados, vengan a mí, y yo los haré descansar. Y entonces hoy Dios dice que Él es un compasivo y misericordioso con los que le temen y se arrepienten. Y por eso es que aquí dice: mi dueño me ha olvidado. Sión decía: me ha abandonado el Señor. El Señor no abandona, castiga, en este caso castigó, y Dios dice: pero no te he olvidado. Si te arrepientes de tus pecados, ven a mí y yo te los perdonaré. Esto es muy importante lo que yo estoy diciendo, muchachos, en este tiempo de Cuaresma. ¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta? ¿No tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Y es así. Ahí me acordé cuando leía esto a mi mamá, hermosa madre que yo tuve, que me castigaba por todo. Eso me daba unas pelas. Mi mamá era mantenía el rejo listo. Tráigame en el rejo, los ramales, tráigame los ramales. Por todo nos pegaba mi mamá. Yo no recuerdo uno de los castigos específicos, pero cualquier cosita que nosotros hiciéramos mal, tenga su pela. Y si la cosa era demasiado seria, ya no la pasaba, era en manos de mi papá. Y mi papá pocas veces nos pegaba, pero cuando nos pegaba sentíamos la rabia, la corrección de mi papá con su correa. ¿Oyó? Preferíamos 1000 veces que nos castigara mi mamá y no mi papá, porque mi papá nos pegaba muy duro. Pero ellos sentían odio y rabia contra nosotros. No, sentían amor por nosotros, simplemente nos corregía a rejo.
a ramales nos corregía. ¿Y nosotros cómo crecimos? ¿Odiando a nuestros padres? No, siempre sabiendo que ellos tenían el derecho a corregirnos todas las veces que nosotros nos equivocábamos. Y entonces siempre había una pela, siempre. Yo sí recuerdo una muy especial, pero luego se las cuento. Vamos a leer el Salmo. Salmo responsorial, Salmo 144, es un resumen. Póngale cuidado lo que es el Salmo. Salmo, el Señor es clemente y misericordioso. Es lo que hemos venido hablando. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Oiga, de los que lo invocan sinceramente, porque es que aquí es un detalle muy especial. Oh Dios mío, no me abandones, Señor, no me abandones. Pero es una persona haciéndole mal a otro. No, esa no es la invocación sincera. Los protestantes: Señor Dios, yo creo en ti, mi Señor, ante ti confieso mis pecados. Pero no van donde el sacerdote, a los que lo invocan sinceramente. Pero cualquiera lo puede invocar. Y yo le decía estos días a ustedes que le preguntaba a una señora protestante que era testiga de Jehová y le decía: venga, mi amor, ¿usted cree en Dios? Sí, claro, yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya. Y yo le decía: usted se parece a un hombre que mete vicio. Y yo le pregunto a ese hombre protestante, a ese que mete vicio: ¿usted cree en Dios? Y él también dice: claro, yo creo en Chuchito. Y voy donde un borracho y también me dice lo mismo. Voy donde una señora prostituta y dice exactamente lo mismo. Así se parecen ustedes. Ustedes simplemente creen que por decir yo creo en mi Señor Jesús, ya están salvos. Pero el problema con ustedes es que ustedes no le obedecen al Señor y no lo invocan sinceramente. Pues si fueran sinceros, le obedecerían. Y la obediencia es el primer paso para creer en Dios. La obediencia. Y volvemos al tema de Abraham. Abraham creía mucho en Dios, lo amaba sobre todas las cosas, hasta que un día Dios lo puso a prueba. Abraham, ¿dices amarme? Entrégame a tu hijo en sacrificio, a Isaac. Y Abraham le demostró a Dios que era verdad, que él obedecía y iba a matar a su niño porque Dios le había dado la orden, lo iba a matar. Pero Dios lo detuvo porque se dio cuenta que definitivamente Abraham sí amaba a Dios sobre todas las cosas y le temía a Dios. Por eso es el padre de la fe. Nosotros queremos imitar o ser a Dios, debemos ser como Abraham. Por eso es que Jesucristo dice: quien ame más a sus hijos, o a su familia, o a su tío, o a su prima, o a su abuelo, o a sus negocios, que a mí, no es digno de mí. Vamos a leer el Evangelio, muchachos. Juan 5, 17, 30. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Pónganle mucha atención a este Evangelio que pareciera un poquito enredado, pero también es muy lógico, muy lógico. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo, póngale cuidado lo que les dijo: en verdad os digo. Oiga, dijo 2 veces: en verdad os digo. ¿Qué quiso decir con en verdad, en verdad? Que lo que él va a decir se cumple. Y así va a ser. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viene a hacer al Padre. Lo que hace eso mismo hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras mayores que esta para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere.
porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad os digo, quien escucha mi palabra, óigalo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora y ya está aquí en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No os sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien salvarán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según le oigo, juzgo. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio es muy duro, es un evangelio muy duro, porque en 3 ocasiones les dijo, en verdad, cuando dijo en verdad era porque estaba emberracado, es porque ellos estaban dudando, es porque, ojalá ustedes se vieran la película de Juan, ojalá se vieran la película en YouTube de Juan, coloquen así, película El Evangelio de Juan, y aparece toda la película exactamente como está escrito aquí. Los actores dicen sus frases y tal y cual está escrita se cumple. Pues este pedacito yo me lo he visto en repetidas ocasiones. Dios les está explicando a los judíos en Juan 5, póngale creo que esto es Juan 5, 17, 30. Ya se va a acercar Juan 6, ya está muy cerca Juan 6, pero en Juan 5 Él está hablando con sus discípulos, les está contando todo lo que va a pasar y ellos no quieren creer, ellos no quieren creerle, a ellos les parece un disparate todo eso lo que Él está diciendo, y por eso es que sucede esta escena. Ojalá ustedes se la vieran, hombre, hasta debería ponérselas en televisión ahí en este pedacito para que ustedes la vieran. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo. Todo eso está escrito ahí. Y Jesús, por eso es que les dice con rabia, no, yo no sé si con rabia, pero con insistencia, les dice, venga muchachos, en verdad les digo que esto que yo voy a hablar es verdad, se va a cumplir. Y si ustedes no obedecen, ustedes no tendrán nada que ver con mi Padre. Y por eso les insiste, porque ellos decían, pero ¿por qué se hace decir hijo de Dios? ¿Por qué llama a Dios Padre? Haciéndose Él hijo de Dios y haciéndose como Dios. Y entonces ellos decían, aparte de que curó ayer a una persona que estaba paralizada al lado de una piscina y lo curó y era sábado, ahora viene a decirnos que Él es el hijo de Dios y que el Padre de Dios es el papá de Él. Y si Él se hace llamar hijo de Dios, luego Él es Dios. Entonces por eso les tenían más rabia. Y por eso Jesús les decía con insistencia, muchachos, en verdad os digo, mi Padre trabaja y yo también sigo trabajando. Yo no hago mi voluntad. Yo esto que estoy diciendo no lo estoy diciendo por mi voluntad. Lo estoy diciendo es porque mi Padre, que es el que me manda, me dice que diga esto. Y yo hago la voluntad del Padre. Lo que el Padre me mande lo hago yo. Y por eso les digo a ustedes, quien obedezca a mi Padre me obedece a mí.
hace las cosas que yo le he mandado, porque yo solamente hago lo que mi Padre me ordena. Es lo que está escrito aquí, se lo voy a leer rápidamente. Mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viene a hacer el Padre. Lo que hace eso mismo hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y Él muestra todo lo que Él hace y le mostrará obras mayores que esta para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre, bueno, hasta aquí, hasta el asombro. Y aquí les tengo que decir a ustedes nuevamente ese detalle. No sé si es aquí donde lo tengo que decir. Y todo lo que Él hace y le mostrará obras mayores que vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿Qué lo envió? Ay, Dios mío bendito, ¿dónde me detengo? Escucha mi palabra que en verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. Bueno, a ver, pero es que son tantas cosas que tengo que decirles. Entonces, mire lo que está diciendo acá esta partecita que la tengo que decir. Escucha mi palabra y cree. En verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. Por eso es que yo les dije y mantengo diciéndoles que en Mateo 7, 21, 23, incluso ahorita se los dije al inicio, les dije: oigan a estos, que porque yo predico, estoy diciendo la verdad y entonces creen que yo soy salvo. No, yo no soy salvo por eso. No. Y por eso les decía en Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que es el que me ha enviado. Por eso es que acá dice que Él solamente hace lo que el Padre le ha enviado, le ha dado a decir. Y por eso es que aquí dice que quien obedece al Padre, obedece a Jesucristo. O el que honra al Hijo, honra al Padre, que es el que lo ha enviado. Y por eso en Mateo 7, 21, 23 dice eso: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. O sea, que el que obedece al Padre también hace la voluntad del Hijo. Y por eso es que Él les llama la atención y les dice: Señor, nosotros predicamos tu palabra. Nos íbamos de puerta en puerta, de casa en casa predicando, colocábamos bafles y cantábamos en diferentes cuadras y todas esas cosas. Nosotros arrojábamos demonios en tu nombre. Nosotros hacíamos milagros en tu nombre, Señor. ¿Y cómo les dice Señor? ¿Cómo les dice Jesús? No los conozco, hacedores de la maldad. Eso es una palabra terrible. Hacedores de la maldad, al que predica la palabra de Dios. Pero le dice: usted predica, sí, pero usted no hace la voluntad de mi Padre. No hace la voluntad de mi Padre. Y por eso termina este evangelio con esta parte. Porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No os sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Los que hayan hecho el mal. Y cuando uno dice los que hayan hecho el mal, ay, yo inmediatamente me digo: ay, ese no soy yo. Yo nunca he matado, yo no he robado, yo no he secuestrado, yo no he delinquido. Uy, ese no es conmigo. Y resulta que hacer el mal es lo que está escrito en Mateo 7, 21, 23. Nosotros arrojábamos demonios, curábamos enfermos y predicamos en tu nombre. Y el Señor les dice: alejaos de mí, no los conozco, hacedores de la maldad. Luego, maldad no significa matar, robar, fornicar, mentir. Maldad significa no hacer la voluntad del Padre. Es lo que está escrito. Y entonces por eso acá dice que los que están muertos en el sepulcro, los que hicieron el bien y le obedecieron al Padre, murieron en la paz del Señor y van a resucitar a la vida eterna. Pero los que no le obedecieron,
irán a juicio. Y ahí es donde yo les increpo a los hermanos protestantes de todas las denominaciones. Ustedes, creyendo hacer el bien por predicar la palabra de Dios y no le obedecen, están haciendo el mal. Y no van a ir a la vida eterna como creen que porque yo voy a aleluyar a Cristo, voy para la vida eterna. Van al juicio. No van a la resurrección eterna. Van a juicio. Y los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo según le oigo. Según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que Él me envió. Y termino con esa frase: Jesucristo nunca hizo la voluntad de Él, Él nunca hizo su voluntad. Todo lo que Jesucristo hizo fue obedecer al Padre. Inclusive allá en ese huerto de Getsemaní, ese jueves santo, llorando lágrimas y sudando sangre y toda la cosa, le decía al Padre: Señor, se me viene un cáliz muy duro, se me viene una cosa muy difícil, Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ni siquiera ahí renegó del papá y se dejó crucificar, porque era lo que el papá quería, que Él muriera en la cruz como cordero para salvar al mundo entero. Y por eso Jesucristo dice al final: todo se ha consumado, todo se ha dicho. Perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Por eso es que nos acercamos a la Semana Santa, un momento glorioso para nosotros, y que cada año la revivimos, porque ¿qué tal que no fuera así cada año? ¿Qué tal que no fuera así? No, pues se nos olvidaba. Y los pecadores seguían pecando, pero no había arrepentimiento. Y Dios nos invita cada año al arrepentimiento, a conservarnos en Cristo, a obedecer a Cristo y permanecer en la fe. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.